Bien, demostración entonces de la regla de la cadena. Tenemos que partir de la definición de la derivada de esta función compuesta, ¿sí? Que sería, como siempre, la función en x, esta función evaluada en x, menos esta función evaluada en a, sobre x menos a. Entonces, eso es lo que está planteado acá abajo, ¿sí? F derivado, f compuesto con g derivado evaluado en a. Olvídense que esto es, olvidémonos que esta función es f compuesto con g. No miremos esto. Esto es una función evaluada en a, entonces es la función evaluada en x menos la función evaluada en a por x menos a. Lo que pasa es que se da el caso que es una función compuesta. Ahora, fíjense que esta igualdad que está acá presentada, esto que está acá presentado, yo lo puedo reescribir. F compuesto con g, lo puedo escribir como f de g de x. Estas dos cosas significan lo mismo. Esto, f de g de x, y f compuesto con g evaluado en x. F compuesto con g evaluado en x. Lo que pasa es que quizás la de abajo es un poco más fácil de entender qué es lo que estamos haciendo. Quizás, pero en realidad las notaciones son exactamente lo mismo. Lo que me pide esta demostración es que considere estas dos expresiones. F compuesto con g de x menos f compuesto con g evaluado en a sobre g de x menos g de a. Y que considere el límite cuando x tiende a de g de x menos g de a por x menos a. ¿Por qué? Porque si yo planteo este producto, si yo planteo esta multiplicación entre estos dos, este denominador con este numerador se podrían simplificar. Es claro que como x tiende a, x no es a. X es distinto de a. Y g es la misma función acá que acá. Entonces, como x no es a, estas dos expresiones son diferentes. G de x y g de a mantienen la tendencia. Si son distintos porque x es distinto de a, pero x tiende a. G de x es distinto de g de a, entonces, pero g de x tiende a g de a. Yo no sé si esto está siendo claro, pero estoy diciendo esto. Yo tomo una función g de... Muy grueso. Tomo una función g de x, que es igual a, no sé, x cuadrado. Si x tiende a ser 2, g de x tiende a ser 4. ¿Qué es cuánto este 4? Bueno, g de 2. Bueno, eso es lo que está escribiendo acá, ¿no? Dice, si x es distinto de a y g de x es distinto de g de a, se verifica que cuando x tiende a, g de x tiende a g de a. ¿No? Es simplemente cálculo, es evidente lo que estamos diciendo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que a mí me interesaba? Decir, bueno, que la expresión de acá arriba, que es f compuesto con g evaluado en a, se puede expresar como el producto entre esto y esto, que está escrito acá abajo, ¿ven? Porque, insisto, el numerador que está acá arriba y el denominador que está acá abajo se podrían llegar a simplificar entre sí. Entonces, si tomo en cuenta eso y le aplico el límite, llego a lo que quería probar. ¿Por qué? Porque todo esto es la derivada de f de x, pero no cuando x tiende a a, sino cuando g de x tiende a g de a. Es decir, está evaluada esta derivada. Es esto que está acá. Es la derivada en g de a. Es decir, que la variable es g de x. Así como arriba les decía, traten de ver la definición acá, cuando taché acá arriba. Dije, traten de ver esta definición olvidándose que acá hay una función compuesta. Bueno, traten de ver esto olvidándose que acá hay una función también. Piensen en esto como la variable y esto como la tendencia. Entonces me queda f de la variable menos f de la tendencia sobre la variable menos la tendencia. Entonces ven que aplica la definición, es la definición de la derivada. Lo que pasa es que al ser la variable g de x, es la derivada evaluado en g de x. Y como g de x tiende a g de a, es en g de a. Y esta es la definición, esta es la tesis, digo. La derivada de f compuesto con g es f derivado por g, f derivado compuesto con g, digo, por la derivada de g. Bueno, y esta me parece que es la última página, ¿no? A ver. No, está bien. Lo que sigue es un proceso de derivación
que se utiliza en los casos particulares donde la función compuesta es para funciones que están compuestas así, con variable en la base y variable en el exponente. Por ejemplo, si yo quisiese derivar x elevado a x al cuadrado. Yo acá tengo dos funciones, hay una función adentro de otra función. Es una especie de regla de la cadena. Es esta función que está en la base, que tiene x, y esta función que está en el exponente y que tiene x. Ojo, que este método de derivación, que se le dice derivación logarítmica, no se aplicaría si uno de estos dos fuese una constante. Por ejemplo, no se usa este método si la derivada que yo quiero calcular es x al cubo. Arriba hay una constante, no una función. Y tampoco se usa este método si yo quiero derivar e a la x al cuadrado. Porque acá e es una constante, no tiene variable. Para que pueda usar este método, para que tenga que usar este método, necesito tener variable en la base de la potencia y en el exponente de la potencia. El método consiste en aplicar logaritmo lado a lado. Si yo tomo lo que acabo de escribir y le aplico logaritmo lado a lado, de este lado me queda el logaritmo natural de y, y de este lado me queda el logaritmo natural de x elevado a x al cuadrado. ¿Pero qué dicen las propiedades de la potencia, de la logaritmación, digo, del logaritmo con las potencias? Que todo esto que estaba marcado en verde puede bajar multiplicando adelante. Entonces esto me va a quedar x cuadrado por el logaritmo de x. En términos genéricos es lo que está expresado acá. Esto es lo que estoy haciendo en un ejemplo. A esta expresión se le aplica logaritmo lado a lado y este g de x baja multiplicando delante. Me queda el logaritmo de y es igual a g de x por el logaritmo de f. ¿Sí? En este caso, f es la función roja y g es la función verde. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es derivar lado a lado esta ecuación, la derivada a los dos lados de la ecuación. De este lado de la igualdad, marcado en celeste, o en azul, hay que usar regla de producto, que es la primera expresión derivada, es este g de x que está derivado acá, por este sin derivar, más este sin derivar por este logaritmo derivado. Este sin derivar por este derivado. Y del otro lado, tenemos que tener en cuenta que y es una función, y que el logaritmo de y es una función compuesta. Tengo una función adentro de otra función. Tengo la función y adentro del logaritmo. Entonces, cuando tenga que derivar el logaritmo de y, hay que usar la regla de arriba, que es la regla de la cadena. Entonces, para derivar el logaritmo de y, hay que derivar primero la función de afuera, que es el logaritmo, y después multiplicarlo eso por la función de adentro, que es la y. La derivada del logaritmo es 1 sobre x, pero al usar la regla de la cadena, esto tiene que mantenerse compuesto. Es f' en g de a. ¿Sí? Tiene que estar compuesto. Entonces, no es 1 sobre x, es 1 sobre lo que yo tenía. Entonces, es 1 sobre y. Por la derivada de y, que bueno, es y', que es lo que yo estoy buscando. ¿Quién vale y'? ¿O quién es y'? Y del otro lado hay que usar la regla del producto. Esto es x cuadrado derivado por el logaritmo de x sin derivar, más x cuadrado sin derivar por el logaritmo de x derivado. ¿Sí? Así. Para que no parezca que estoy derivando solamente la x. Bueno, esto en términos genéricos es lo que está escrito acá en el segundo paso. G' derivado por el logaritmo de f de x sin derivar, g de x sin derivar, acá arriba digo, por el logaritmo de f de x derivado. Bueno, y acá está derivado, ¿no? Acá en este caso está derivado, así que fíjense que es la misma derivada que planteé acá. Esto es y' sobre y. Y acá la derivada de x al cuadrado es 2x. Por el logaritmo de x sin derivar, más x cuadrado sin derivar, por la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x. Bueno, acá está escrito eso que planteé recién. Cuando está derivado el logaritmo de f de x,
se usa la misma, en este caso, la misma aplicación de la regla de la cadena. La derivada del logaritmo de f de x es 1 sobre lo que tenía la función por la derivada de adentro. Lo último que hay que hacer es este y que está acá abajo, pasarla multiplicando. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer, pasarla hacia el otro lado multiplicando. ¿Ven este y que está acá multiplicando? Bueno, ¿qué me va a quedar entonces? Y' va a ser igual a 2x por logaritmo de x más x, porque x cuadrado sobre x es x, por y. ¿Y quién es? Bueno, y es x por x cuadrada, x elevado, digo, a la x cuadrada. Entonces sustituyo y ahí voy a tener terminado el ejercicio. Y' es 2x logaritmo de x más x, todo esto multiplicando a x elevado a la x cuadrado. Acá se podría hacer distributiva, fíjense que x elevado a la x cuadrado se podría juntar con esta x y con esta x, y que me quede 2 por x elevado a la x cuadrado más 1, por logaritmo de x, más x elevado a la x cuadrado más 1, o incluso, en lugar de distribuirlo, sacar la x de factor común, y en vez de escribirlo así, escribirlo como 2 logaritmo de x más 1, todo multiplicando a x elevado a la x cuadrado más 1, incluso si quieren, este 2 logaritmo de x es logaritmo de x cuadrado, ¿no? Se puede subir esto acá como exponente. Bueno, y ojo acá, ¿no? Ojo con juntar este 1 con este argumento. Bueno, ahí está, me fui un poquito por las ramas con el ejercicio, pero básicamente es eso lo que está expresado acá, ¿no? Es un proceso, esto es una herramienta algebraica para derivar este tipo de funciones, así que no es en realidad una demostración, y quiero pensar que tampoco es una fórmula, ¿no? Es un método, es un proceso de derivación. Hasta la página 13, ¿dónde estaba? No, página 12. Bueno, y lo último que está hecho acá, desde acá, este y está sustituido por f de x, g de x. Es este último paso que hice acá, está acá arriba. Ese proceso que está ahí. Bueno, voy a pausar un cachito a ver si hay preguntas. Bueno, la última propiedad que está en este apunte, después simplemente hay algunas derivadas calculadas, me parece que ya lo habíamos avanzado sobre estas derivadas, que es la derivada de la función inversa. Esta es una propiedad que es recurrente, que se utiliza bastante y bueno, que sirve para el cálculo o para justificar el cálculo de las derivadas de las funciones trigonométricas, por ejemplo. Que es que la derivada de la inversa de una función es 1 sobre la derivada de la función. ¿No? Es esta fórmula que está acá presentada. F a la menos 1 compuesto con f, con una función, es 1 sobre f derivado evaluado en la función. Básicamente parte de la idea que cuando una función es invertible, tiene inversa, es biyectiva. ¿No? Esto traten de acordarse de análisis del año pasado. Si una función no es biyectiva, su inversa no es función. Entonces, para que se puedan invertir funciones como, no sé, como el coseno o como y igual a x cuadrado, hay que acotar el dominio y tomar un tramo que sea biyectivo. En ese tramo, donde la función es biyectiva y tiene inversa, verifican esta igualdad, que la función compuesta con su inversa da la identidad. ¿No? Esto ocurre en todas las funciones biyectivas, porque tienen inversa, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos esta expresión y la derivamos lado a lado y aplicamos la regla de la cadena, bueno, llegamos rápido a lo que está acá arriba. Esta demostración es bastante sencilla. Si nosotros derivamos f a la menos 1 compuesto con f de x es f a la menos 1 derivado compuesto con f de x por f derivado en x.
¿no? Es la aplicación de la regla de la cadena que le hicimos recién con f y g, acá está con f a la menos 1. ¿No? Al derivar la función de afuera, queda compuesto con la función de adentro. Se deriva, f a la menos 1, ahí está la tilde, no sé si está clarito, la tilde, f a la menos 1 derivado compuesto con f de x por la derivada de lo de adentro, que sería f' de x. Y de este lado la derivada de x da 1. Entonces lo único que tenemos que hacer acá es esto que está multiplicando, es pasarlo dividiendo, y fíjense que es la fórmula que está acá arriba. ¿No? Acá está evaluada en un punto, ¿no? Pero bueno, eso no cambia la función. Así que es una demostración bastante sencilla. Y después hay algunas derivadas que están calculadas, pero que son fáciles de calcular, o que son fáciles de obtener. Por ejemplo, la derivada de la tangente, que es 1 sobre coseno cuadrado de x, se puede obtener aplicando la regla del cociente. Tangente de x es seno de x sobre coseno de x, entonces si aplicamos la fórmula del cociente, queda seno derivado por coseno sin derivar, menos seno sin derivar por coseno derivado sobre coseno cuadrado. La derivada del seno es coseno, por eso queda coseno-coseno, y la derivada de coseno es menos seno. Y cuando hacemos coseno-coseno queda coseno cuadrado, y menos seno es más seno cuadrado. Entonces eso termina quedando arriba coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1. Y ahí obtenemos la fórmula que está ahí arriba, ¿no? Como un ejemplo de que se pueden usar las propiedades para obtener algunas de las derivadas de la tabla. Si recurrimos al trabajo práctico y se fijan, yo por ejemplo en la clase pasada, cuando planteé cuáles eran los ejercicios que podían hacer, me había salteado por ejemplo, el 1.2. Bueno, ¿por qué me había salteado el 1.2? Fíjense que esta parte de la derivada es una función compuesta, y esta parte de la derivada también. Entonces, como no habíamos visto regla de la cadena, este ejercicio no lo podíamos resolver. Abajo también tienen tangente de 3x, y bueno, me había suspendido esas funciones, o acá que tienen tangente de x cuadrado más 1, o acá que tienen raíz de raíz, ¿sí? Fíjense en 1.11, que tienen adentro de esta raíz cuadrada este cociente, y adentro el logaritmo esa raíz cuadrada. En este caso tienen tres funciones. Y algunos ejercicios más donde, por ejemplo, el 12, acá que tienen función elevada a la función, entonces acá tendrán que recurrir a la derivación logarítmica, en función elevada a la función. O acá, por ejemplo, en el 33, función elevada a una función. Bueno, si se fijan, esta práctica es bastante expeditiva, es bastante sencilla, porque lo único que tienen que hacer es derivar, ¿no? 40 ejercicios para derivar, como para que les quede bien liviana la mano en tanto a las demostraciones, en tanto a la ejercitación. Y después hay algunos ejercicios que son un poquitito más para pensar, pero no son difíciles de hacer, en el punto 2, ¿sí? Acá hay un error de tipeo, pero en el punto 2 hay algunas demostraciones que son interesantes para que las piensen, pero bueno, el objetivo de esta unidad es que aprendan a derivar, que aprendan la mecánica de la derivación, y la unidad siguiente vamos a ver cómo la utilizamos a la derivación.